Mateo 5:6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar nuevamente y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Señor, Padre, te damos gracias por tus cuidados para nosotros, especialmente para los hambrientos, para aquellos que desean ser verdaderamente justos. Gracias por tu promesa de que nos saciarás completamente. Y Señor, por favor ayúdanos a guardar en nuestro corazón tu palabra, más allá de lo que nosotros podamos llegar a decir yo o lo que sea, que tu palabra así como está escrita, sea guardada en nuestros corazones. Señor, por favor dame de tu gracia para exponer tu palabra y susténtanos durante el tiempo de nuestro estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las personas siempre están buscando algo que los haga felices. Usualmente las personas somos así. Pero no nada más felices, algo que los haga verdaderamente felices, algo que satisfaga su corazón de verdad. Lo pueden buscar en muchas cosas, algunas personas lo buscan en la familia, en el matrimonio, en los amigos, sexo y demás. Algunos que han encontrado cierta felicidad en este mundo con estas cosas, se han topado que ese pequeño gozo que tienen aquí se les termina rápido. Y esas cosas en las que una vez encontraron felicidad son, como dice la palabra de Dios, un pozo roto que no retiene agua. Los hace felices un tiempo, los hace a un tiempo y de repente ya no. Tal vez a ti te ha pasado. ¿Te acuerdas la primera vez que compraste un carro o que tuviste eso que querías mucho y qué pasó a los 3 meses? Ya como que la felicidad se perdió, ¿verdad? Son simplemente pozos rotos que no retienen agua. No importa qué sea, incluso si es el cónyuge o los hijos o el dinero, éxito profesional, eso nunca calma la sed del corazón, por lo menos no permanentemente. Pero el Señor Jesús, durante el Sermón del Monte, o lo que hemos estudiado de Él en estos primeros 6 versículos, nos ha declarado lo que hace verdaderamente dichoso a alguien, lo que de verdad demuestra que tienes el favor de Dios en tu vida, algo que te puede hacer feliz de verdad. Nosotros estudiamos en el versículo 3 que aquellos que son pobres en espíritu y que de verdad son reconocedores de la condición que ellos tienen delante de Dios, ellos saben que son pobres, ellos son verdaderamente felices. También los que tienen un sincero lamento por su dicha, por la condición en la que están, los que lloran. Y la última vez hablamos de las personas que llevan una vida mansa delante de Dios y delante de otras personas. Esas personas, Jesús dice que son bienaventurados, son muy bendecidos. Ellos cuentan con el favor de Dios y por tanto son dichosos y felices. Estas cosas no se ajustan mucho al modelo cultural que tenemos, pero de verdad nosotros hemos no nada más visto por la palabra de Dios, sino que algunos de nosotros hemos probado en nuestro corazón que de verdad es así. De verdad lo es. Y el día de hoy, el Señor Jesús nos dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Vamos a empezar al revés, ¿sale? Vamos a partir a la mitad, vamos a empezar con la palabra justicia, y después vamos a hablar del hambre y de la sed, después vamos a hablar de la bienaventurancia que hay en tener hambre y sed, y al final vamos a pensar en la promesa que tenemos de ser saciados. ¿Te diste cuenta? En este versículo dice, ellos serán saciados. No dice que son saciados, sino que serán. Hay una promesa futura de saciedad. Así que vamos a empezar. La semana pasada hablábamos acerca de la justificación por fe. ¿Te acuerdas? Cuando estábamos hablando de que el Señor Jesús resucitó para nuestra justificación. Algunas personas piensan que la justicia de la que Jesús habla aquí es esa justicia, la justicia que nos es dada delante de Dios por el sacrificio y la obra del Señor Jesús. Yo creo que esa no es la justicia de la que se está hablando aquí. Y la razón por la que creo eso es el contexto.
Jesús está hablando a sus discípulos ya. Ajá. No está hablando a personas incrédulas, Él está hablando a sus discípulos. Personas que ya tienen esa justicia. ¿Me explico? Entonces, no es la justicia que se da por la fe, la que nos hace aceptos delante de Dios. Es otro tipo de justicia. Es la justicia que viene con vivir una vida justa. Una vida que hace lo correcto. La justicia que se alinea con la voluntad de Dios, que se conforma al estándar. Esa es la justicia de la que estamos hablando aquí. De hecho, la palabra griega para justicia, aquí en Mateo 5:6, es una palabra que se pronuncia dikaiosune. Dikaiosune. Dikaio significa inocente. Inocente, sin culpabilidad. Entonces, dikaiosune nace de ahí, de esa raíz, de una persona que es inocente o sin culpabilidad. Por tanto, la justicia tiene que ver con esta parte de cumplir la ley de Dios de manera correcta. De ajustarse a lo que Dios ha establecido en su ley. Bien. Tal vez un versículo que te pueda ayudar está en Isaías 51:7. ¿Puedes ir a Isaías 51:7 conmigo? Es un versículo que ilustra bien la justicia de aquellos que temen al Señor. Isaías 51:7. Escucha lo que dice el Señor. Dice: oídme los que conocéis justicia. Ajá, ¿ya viste? Dice que ellos conocen justicia. Isaías 51:7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ajá. Entonces, estas personas que sí conocen la justicia de Dios, son personas que tienen la ley de Dios en el corazón. La obedecen, la guardan, la aman. Estas personas son personas que se ajustan a lo que Dios ha dicho. Mira, vamos a Isaías 1:17. Es otro versículo que también nos puede ayudar a entender acerca de la justicia de la que está hablando aquí el Señor Jesús. Isaías 1:17. Isaías 1:17. Mira lo que dice el Señor aquí. 1:17. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, estas son cosas, dice el Señor, buscad el juicio. No es como que te pongas a enjuiciar a todo el mundo, sino que busques aprender a hacer lo que es bueno, lo que es correcto. La justicia, esta justicia que nosotros encontramos en Mateo 5, es una justicia que tiene que ver con conformarse a los mandamientos de Dios y cumplirlos bien. Eso es. Básicamente es un cumplimiento de la ley. Otra manera de decirlo es que los discípulos de Jesús desean y luchan por vivir en santidad. Si Dios es santo y lo que Él ha dicho es justo, entonces yo busco y hago eso. Quiero vivir en santidad, como el Señor dice que debemos de vivir. Charles Simeon, un predicador muy famoso, decía que esta justicia de la que habla Mateo es el distintivo del carácter cristiano. El distintivo del carácter cristiano. O sea, los cristianos son fáciles de reconocer porque desean y viven en santidad. Eso es lo que hace cualquier cristiano. Él es el distintivo de todo cristiano. O sea, la justicia y la santidad de vida y el deseo de justicia y de santidad de vida no es algo que nada más está reservado para la élite cristiana y para los que son así súper espirituales y maravillosos.
así como yo. No, eso es para todos, para todos. Ajá. O sea, no hay cristiano que no lo desee. Es como tus tenis. O sea, si tú quisieras ver que tus tenis de verdad son, ¿qué? Converse, vamos a decir, unos tenis que sí me gustan. ¿Qué le buscas a los Converse? Que tengan el sellito en la lengüeta, que tengan el sellito en la parte de abajo de la suela, en la parte de atrás, en la parte de adentro, ¿verdad? Son distintivos que los marcan como originales. Un cristiano original tiene ese sellito distintivo. Santidad de vida y deseo de una santidad mayor. Ajá. Él desea ser obediente a Dios, él desea someterse a su ley, él quiere cumplir la ley. Bien, entonces esta es la justicia que nosotros debemos de pensar en Mateo 5:6, pero también escucha esto, es el distintivo de la vida cristiana, pienso yo, porque Hebreos 12:14 dice lo siguiente, escucha, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Así que esta santidad de vida, esta justicia de vida que tiene que ser constante en el discípulo cristiano, es una marca de su carácter, de su genuino carácter cristiano. Por eso pienso que lo que dijo Charles Simeon es bastante relevante para nosotros. Entonces ya hablamos de la justicia, ¿verdad? Dice el versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál justicia? La que acabamos de explicar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos bien? Excelente. Vamos a regresarnos a Mateo entonces, a Mateo 5, y vamos a estudiar la siguiente parte que nosotros teníamos. Les dije, vamos a empezar al revés. Hoy vamos a hablar acerca de tienen hambre y sed de justicia. Ajá, ese es el segundo punto. Ya hablamos de la justicia. Ahora sabemos que los discípulos de Cristo tienen hambre y sed de justicia. Tienen en presente, ¿ves? No es algo que sale esporádicamente o de vez en cuando o que eventualmente tendrán. Es que los discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Y mira, me encanta, amo de verdad, amo la simpleza del Señor Jesús, pero al mismo tiempo su genialidad como maestro. Él dice, hambre y sed de justicia. Y yo me puse a pensar, ¿por qué hambre y sed? ¿Que no? Pero es que el hambre y la sed es algo que es muy fácil relacionarnos con eso, ¿cierto? Todos sabemos lo que es el hambre, todos sabemos lo que es la sed. O sea, el Señor Jesús hizo su enseñanza incluso entendible para un niño. Un niño sabe lo que es tener hambre y sed. Y mira, el hambre y sed denotan ciertas cosas. Una, el hambre y la sed son como un deseo intenso, ¿verdad? Como una ansiedad que tienes de ser saciado. Nosotros sabemos lo que es pasar un día caluroso aquí en la ciudad, ¿verdad? Y de repente no traer agua. Y lo primero que buscas cuando llegas a tu casa, ¿qué es? ¿Sentarte a ver la tele un rato? ¿Verdad que no? Lo que buscas es saciar tu sed. Y no estás satisfecho, no estás en paz hasta que ese deseo es saciado. Nosotros que trabajamos y que de repente no nos da chance de desayunar, también sabemos lo que es tener hambre. Y no estamos en paz porque a veces no nos dejan comer en la línea o lo que sea. No estamos en paz, no estamos a gusto hasta que comemos. Y es más, cuando comemos, ¿qué sale de nosotros? ¡Qué rico comí! Cuando comemos con hambre, ¿verdad? A veces comemos sin tanta hambre, pero cuando tenemos hambre y satisfacemos ese deseo, ¿qué hay en nosotros? Una sensación de paz. El hambre y la sed entonces es como esta ansiedad, como este deseo intenso que está ahí en nosotros, molestándonos hasta que lo podemos saciar. Cuando tenemos hambre y sed así, buscamos agresivamente satisfacer
nuestra hambre y nuestra sed. Lo buscamos agresivamente. Buscamos qué. Y es más, no sé si a ustedes les ha pasado, o algunas personas son así, pero no estoy diciendo que el ejemplo sea perfecto. Algunas personas cuando tienen sed y le dicen, ¿quieres refresco? ¿Qué dicen? No, dame agua. Necesito algo que sí calme mi sed. ¿Verdad que sí? No, rechazamos cosas. Buscamos específicamente satisfacer nuestro deseo, lo buscamos agresivamente. Es un deseo primario, sí, pero también a veces llega a ser un deseo, tal vez supremo no es la mejor palabra, pero es un deseo que anteponemos ante muchas otras cosas. Anteponemos ante muchas otras cosas. Tal vez cuando llegabas de la escuela o cuando ustedes llegaban de la escuela tenían tarea, pero no decían, ay, voy a terminar la tarea y en 2 horas tomo agua, ¿verdad? No, primero tomas agua y después haces lo otro. Entonces, lo que denota el hambre y la sed es un deseo muy intenso de ser satisfecho, de satisfacer esa parte de nuestras vidas. Y es que pensar en esto es importante porque la verdad es que hay muchos otros deseos en nuestro corazón. Incluso deseos que seguimos cargando desde antes de ser cristianos. Hay cosas que satisfacen nuestro corazón, incluso algunas de ellas son pecaminosas, pero lo que hacemos con esas cosas es rechazarlas, como lo haríamos tal vez con una soda si tiene sed, y las relegamos a un segundo plano porque ahora nosotros tenemos un deseo que es más fuerte, un deseo que es más grande y un deseo que es más noble. Entonces nosotros buscamos la justicia así. Desde el inicio de la vida cristiana, los placeres y los gustos que el mundo ofrece empiezan a verse cada vez menos atractivos. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, empezamos a decir, ya no voy a hacer esto. Necesito dejar esto otro. Esto no satisface mi corazón, esto hace daño, esto no agrada a Dios. ¿Te fijas ese deseo de justicia que empieza a haber en la vida cristiana? Esto no agrada a Dios, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y no es algo que nosotros nos inventemos o que basemos simplemente en nuestra experiencia. Nosotros lo vemos en la palabra de Dios. El llamado constante de la palabra de Dios es arrepiéntanse y crean. Y las personas que responden a este llamado abandonan su pecado y abandonan su vida incrédula para someterse al señorío del Señor Jesús. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar acerca del hambre y de la sed. Pero tener hambre y sed también es una cosa que nos pasa todos los días. Es bien constante. Algunos de nosotros nos da más hambre que a otros, pero todos tenemos hambre y sed todos los días. Todos. Estos deseos injustos que tenemos en el corazón y que venimos todavía cargando, a veces se levantan y se oponen a la justicia de Dios. Y siempre andamos ahí como en siempre andamos ahí luchando entre lo que no debo de hacer, pero lo que sí quiero hacer, pero me cuesta hacerlo, y estamos ahí en este estira y afloja. El apóstol Pablo decía que la carne siempre es contraria al espíritu, y el espíritu es contrario a la carne. El mismo apóstol Pablo tuvo esta batalla. Él dijo, yo no siempre hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y él decía, ¿quién va a librarme de este cuerpo de muerte? Y después él agradece al Señor Jesucristo, que Él sí nos ha librado de eso. Entonces el apóstol Pablo también está ahí luchando con estas cosas, con estos deseos injustos que se oponen a la justicia de Dios. Pero ¿sabes qué? Así como siempre nos da hambre y siempre nos da sed, es el deseo de santidad lo que prevalece al final. Siempre prevalece, siempre es constante. Las personas tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿sabes qué? No nada más es constante que yo desee justicia.
también es constante que yo sea satisfecho en esa justicia y quiera más. Lo pongo así. Un cristiano no es simplemente feliz con desear justicia. No dices, ay, híjole, cómo quisiera. Y vives en pecado tu vida, pero tú quieres. No eres feliz hasta que satisfaces ese deseo. De decir, ok, estoy dejando este pecado, estamos bien. Y empiezas a ser feliz en eso. Y alegrarte en eso. En abandonar tu pecado. Pero cuando abandonas un pecado no es como que estés completamente feliz. Quieres más. Pero, y este deseo no es lo único que acompaña la vida, sino un cumplimiento de ese deseo. Lo que estoy intentando decir es que los cristianos no nada más quieren ser santos, sino que avanzan en santidad también. Y mientras avanzamos en santidad, deseamos tener más. La justicia para nuestra vida espiritual, entonces, es tan importante como comer o tomar agua. Tan importante como comer o tomar agua. Nosotros no pasamos mucho tiempo sin comer. Pasamos menos tiempo sin tomar agua. La necesitamos. La necesitamos. Una persona que no come y no bebe por meses, la única probabilidad es que sea una persona que está muerta. No puedes vivir sin comer o beber. Por eso, regreso a lo que decía Charles Simeon, es el distintivo de la vida cristiana. Si una persona no desea santidad y no come y bebe de esa justicia de Dios, lo más probable es que no sea una persona que viva. Y una cosa más que quisiera decir sobre tener hambre o sed, es que tenemos hambre y sed desde nacer hasta morir. De hecho, lo primero que hace un niño cuando nace es comer. Las primeras cosas que hace aparte de llorar. Se lo pone en un lado de su mamá y come. Entonces, yo quiero animarte a pensar que tener hambre y sed de justicia es un regalo de Dios para ti. Las personas muertas no tienen hambre. Las personas muertas no tienen sed. Solamente las personas a las cuales Dios ha vivificado, como dice su palabra, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ese tipo de personas que tienen vida espiritual son las personas que tienen hambre, porque están vivas y por tanto desean justicia. Entonces, si tú deseas justicia en tu vida, ese es un regalo de Dios para ti. Es una muestra de que Dios está trabajando en tu corazón. Es una muestra de que Dios está haciéndote más santo y ayudándote a crecer. Y eso es una bendición, de verdad que es una bendición. Porque tú no te obligas a comer solito o a tener sed. Eso es algo que te pasa a ti y ya. Si es así, si tú te obligas a comer o a tomar agua, tienes un problema de salud. Y uno grave. Si no te da hambre. O si tú te obligas a comer sin hambre. Así que esto es lo que sucede con las personas que tienen vida nueva. Como un niño que nace, lo primero que busca es comer. Y hermanos, algo que también quiero decirles es que, miren, todos los deseos pueden ser satisfechos del corazón, pero no con la justicia. Por lo menos no en el corazón del cristiano. Siempre nos da hambre, ¿verdad que sí? ¿Y sabes qué? Durante toda tu vida cristiana, lo que va a pasar es que vas a tener hambre y sed de justicia. Porque eso es lo que pasa con los discípulos verdaderos de Cristo. Ellos tienen hambre y sed de justicia. La tienen. El tiempo está en presente perfecto. ¿Y eso qué significa? Que la tienen ahorita y ¿sabes qué? También la van a tener mañana. Siempre tienen hambre y sed de justicia. Entonces, aunque avancemos en nuestro camino, nosotros
no saciamos esta hambre. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, ¿sí? En Filipenses 3:13, él dice algo bien interesante. Filipenses 3:13. Ahí. Filipenses 3:13. Si nosotros pudiéramos decir que una persona era justa, es el apóstol Pablo. O sea, mira cómo empieza, cómo empieza en el capítulo 3, en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 13, es donde quiero llegar, pero vamos a empezar a leer en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, tú haces buenas cosas. Tú piensas que eres buena gente. Tú quieres agradar a Dios con tus méritos. Pues si tú piensas que tienes de qué confiar en lo que tú haces, yo más. Y luego dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que por cierto es una de las tribus más nobles de Israel. De ahí salió el primer rey de Israel. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y eso te da una idea de cómo el apóstol Pablo cumplía la ley. ¿Verdad que sí? Los fariseos son una cosa así, piqui, ¿verdad? Fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, yo era tan celoso de mi religión que estuve dispuesto a perseguir a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es, en cuanto a la ley, ¿qué dice? Irreprensible. O sea, nadie me puede decir a mí que yo no cumplo la ley de Dios. Nadie. Y eso es decir mucho. Yo no sé tú, pero hasta aquí el marcador va a Carlos 0, el apóstol Pablo como 34. O sea, él es... Él es una persona muy justa. Y luego dice en el versículo 7, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Te fijas? Las estima ahora como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y luego repite en el versículo 8, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, dice otra vez, lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra griega aquí para basura es skubalón, que significa estiércol. Todo lo que antes para mí era maravilloso en mi propia justicia, ahora es basura, es estiércol, popó de perro, comparado con conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe. Y luego mira lo que dice en el versículo 13. Ya vemos todo lo que es el apóstol Pablo. O sea, si alguien tenía el derecho de decir que era un buen tipo, era él. Y mira lo que dice el versículo 13. Antes de leer el versículo 13. Esto era el apóstol Pablo antes de ser cristiano, ¿ok? Antes de. Después de que fue cristiano, fue predicador, misionero, abrió iglesias en todo el mundo conocido de aquel entonces. Súper amado por muchos hermanos. Escribió casi todo el Nuevo Testamento. Es un tipo letradísimo. Estuvo dispuesto. Perdón, ¿y por qué habla así con tanto amor hacia Dios cuando él todavía no era cristiano? Si era bien tremendo. Es que él estaba confiando en sus obras para la salvación. Entonces él decía, mira, si tú crees que eres buena persona y quieres confiar en tus obras, yo más. Yo sí tenía de qué confiar en mi propia justicia. Lo que estoy intentando decir es que el apóstol Pablo puede decir que es una persona justa. ¿Me explico? Después de que conoce al Señor Jesús, entonces él todavía le agrega más a las cosas. Lo de las iglesias, lo de los hermanos.
Pero llega el punto donde el apóstol Pablo dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo no dice, ya soy justo yo. Él dice, todavía me falta. Todavía me falta. Y por eso les digo que todos los deseos podrían ser satisfechos, pero la justicia no. Así como tenemos hambre desde nacer hasta morir, siempre vamos a querer más. Siempre vamos a querer más comida. Siempre vamos a querer satisfacer más nuestra sed de justicia. El mismo apóstol Pablo lo hizo. Así que, hermanos, lo que yo pienso es que estaremos satisfechos de verdad solamente cuando muramos y Dios nos libere de nuestro cuerpo pecaminoso y entonces estemos para siempre con Él. Ve al Salmo 17:15, por favor. Y si puedes, subráyalo, Salmo 17:15. Lo que escribe aquí el rey David me parece una cosa bastante interesante y digna de compartir y digna de recordar. Salmo 17:15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Viste? Entonces estaré satisfecho. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando yo muera y despierte hecho a tu semejanza, Señor, entonces yo voy a estar satisfecho. Entonces yo estaré satisfecho. Por eso dice el versículo, ellos serán saciados. No podemos ser saciados en esta tierra. Siempre vamos a tener una parte en la cual necesitamos crecer en santidad. Siempre vamos a tener una parte en la cual necesitamos crecer. No vamos a llegar a ser perfectos en justicia aquí. Lo seremos cuando estemos con el Señor para siempre. Pero mientras, pues nos toca seguir creciendo. Seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque la estatura a la cual debemos de llegar es la estatura del varón perfecto, el Señor Jesús. Y no sé tú, pero yo todavía no le llego ahí. Me falta bastante. Bastante. Entonces, ya entendimos lo que es la justicia de la cual está hablando el versículo, ¿cierto? Ya dijimos que los discípulos de Cristo tienen hambre y sed de justicia. Y ahora, vamos hacia el revés. Ahora vamos a hablar de la bienaventuranza que hay en eso. De la bienaventuranza que hay en eso. Para alguien hambriento, ¿saben qué? La verdadera comida y el agua son completamente necesarios. Y nos hace felices. Mira, ahorita estamos llenos de comida que tal vez te llena, pero no te satisface y no te nutre. La verdadera comida y la verdadera agua son completamente necesarios para nosotros. Tomar cosas azucaradas no nos calma la sed, de hecho nos da más sed. ¿Y saben qué? Comer de manera inadecuada, aunque podría satisfacer tu hambre, no te hace ningún bien. O sea, te puedes llenar de papitas, pero las papitas están con cero valor nutricional. O sea, no vale. Entonces, mira, nosotros podemos entender la promesa del texto, serán saciados, de que verdaderamente seremos saciados. Seremos saciados de verdad con algo que satisface el corazón, con aquello que de verdad hemos estado buscando. Serán verdad. ¿Y qué es esto que de verdad hemos estado buscando? Es que seremos verdaderamente justos. Verdaderamente justos. Tú vas a decir, ¿cómo? O sea, que puede ser... ¿Hay una justicia que es injusta? ¿O cómo está? Mira,
Hay personas que simplemente se abstienen de hacer lo que está mal, aunque quieran hacerlo. Y estas personas se parecen mucho a los niños que están viendo y saboreándose así una galleta, pero no la tocan. ¿Han visto esos experimentos en internet que han hecho? Que le dicen a un niño, mira, aquí vamos a dejar un bombón grandote. Si no te lo comes, cuando yo regrese, te doy otro. Y están intentando ver si los niños tienen dominio propio y esas cosas. Pero el niño está viendo el bombón y lo toca y lo huele y hace hasta ojitos de huevo y todo. Ajá. O sea, el niño está ahí y no lo toca, pero desea tocarlo con todo su corazón. Y hay personas que tienen ese tipo de justicia. No lo hago porque mi religión no me lo permite, pero lo quiero hacer. No, es que no me dejan, es que ya no puedo porque soy cristiano. Pero, pero mi corazón está ahí, sí. Eso no es justicia. Lo que Dios hace en nosotros es que sí nos hace justos. O sea, cambia todo lo que nosotros somos. Cambia nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Nos da la capacidad de arrepentirnos, de tener este cambio de mente, este cambio de corazón que dice, ya no. O sea, eso que yo antes amaba, ahorita ya no lo quiero. Es más, no solo no me satisface, yo lo rechazo ya. No lo quiero. La santidad real cambia todo en el hombre, cambia todo en nosotros y nos cambia en semejanza de Dios. En semejanza de Dios, de todas las maneras en las que es posible hacerlo. Y tú vas a decir, a ver, ¿pero cómo? Sí, es que mira, hay cosas de Dios que nosotros sí podemos ser y hay cosas de Dios que nosotros no podemos ser. Por ejemplo, Dios es amoroso. ¿Y sabes qué? Tú puedes llegar a ser una persona amorosa. Llegar a serlo de verdad. No simplemente pretender amor con los demás o pretender cordialidad, sino tratarlos con amor sincero, sin fingimiento. Puedes llegar a hacerlo. Y la palabra de Dios y Dios nos va transformando en eso. Pero hay cosas que tú no puedes ser de Dios. Tú no puedes ser omnisciente. Tú no puedes ser omnipresente. Tú no puedes ser omnipotente. Tú no puedes ser eterno. Pero todo lo que de Dios sí puede ser. Dios transforma a la gente en eso de verdad. El fruto del Espíritu en el corazón de los hombres, acuérdense de esto, es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, dominio propio, ¿cierto? Todas esas cosas, o por lo menos la mayoría de ellas, como el amor, la paciencia, la amabilidad, la bondad, son cosas que Dios es. Y yo puedo crecer en eso, y Dios puede transformarme en eso de verdad. No simplemente pretender que soy, sino ser de verdad. Hermanos, tomen esperanza de esto, de verdad tomen esperanza de esto. Disfrútenlo en su corazón, vean el valor que Dios le da a lo que Él está haciendo en ustedes. Vean por favor lo maravilloso que esto es, porque para el corazón que desea justicia y para el corazón que está sediento de justicia, esto es una bendición. Esto es una bendición porque, mira, ve al apóstol Pablo. O sea, el tipo ahí andaba viendo cómo mataban a Esteban y a pedradas, y él estaba, dice la palabra de Dios, consintiéndolo. Él estaba alegrándose de que así fuera. Y diga, sí, muy bien hecho, muchachos, síganle dando de pedradas a Esteban. Y después lo transforma en este hombre compasivo y amoroso, que está dispuesto a dar la vida por los hermanos. Y dice en una de sus cartas en Filipenses, es que hermanos, yo no sé qué hacer, yo quisiera partir ya y estar con Cristo, pero yo sé que estar con ustedes es mucho mejor para ustedes. Entonces, ¿ves? Y Él está cuidando de manera cariñosa a los hermanos
Dice en la carta a los tesalonicenses, como una nodriza que alimenta a sus propios hijos. Con ternura los cuidé. O sea, ustedes saben que una nodriza es una mujer que amamanta a las personas de alguien más. Pero dice, como una nodriza que amamanta a sus propios hijos. Con todo el cariño, ternura y amor del mundo. Así que, o sea, ve el cambiador. Sí. O sea, y si Dios puede cambiarlo a él, a ti no. Hermanos, la mano de Dios no se ha cortado para cambiarnos a nosotros. El poder de Dios no se ha disminuido para cambiarnos a nosotros. Dios satisface el alma hambrienta, de verdad. Entonces, ellos son bienaventurados por esto. Porque saben que van a tener algo que sí va a saciar su corazón por siempre. No un placebo, no algo que te calma el hambre y ya, como un chicle. No algo nada más que te engaña la tripa. Él va a satisfacer tu corazón, de verdad. Otra razón por la cual las personas son bienaventuradas es que, hermanos, nosotros crecemos en santidad y en justicia. Es que al momento de creer, nosotros nos damos cuenta de todos los errores y de todos los pecados que tenemos. O por lo menos de algunos, no de todos, de algunos. Corrijo, de algunos nada más. Conforme vamos creciendo en la vida cristiana nos vamos dando cuenta de que hay más y más y más. Entonces, al momento de creer no somos las mejores personas. ¿Y sabes qué? Tampoco nos convertimos en personas justas inmediatamente después de arrepentirnos. Seguimos creciendo en eso. ¿Y cómo se da ese crecimiento y cómo se da esa justicia? Buscándola. No es como que Dios va a llegar y mágicamente. Pasamos mucho tiempo estudiando que Dios nos da medios de gracia para nuestro crecimiento en santidad. Su palabra, la oración y la iglesia principalmente. Entonces, se da buscándola. Así como buscamos la comida cuando tenemos hambre. Entonces, pues sí, ahí hay comida y ahí hay bebida, pero tienes que ir a comer. El que es constante, hermanos, es constante en desear y en buscar la santidad. ¿Sabes qué va a pasar? Va a tenerla. Y eso, y yo quisiera animarte con esto a decir, ay, Carlos, ¿cómo nos has dicho? ¿Cómo mueles? Lee tu Biblia, ora, exponte a la palabra de Dios, exponte a su santidad, búscalo, aprende de Él, toma de Él lo que tu corazón necesita y Él va a ayudarte a crecer en santidad. Mira lo que dice Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. ¿Ya andamos por ahí? ¿Ya? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda de los justos, ¿ok? Es de aquellos que se conforman a la ley de Dios, que buscan obedecerla, aquellos que aman la ley de Dios y la guardan. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora es el sol. En la mañanita empieza a clarear todo hasta que llega el mediodía y está en todo su esplendor. Y todo es claro y brillante. La senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo? No igual. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Va avanzando, avanzando, avanzando hasta que llega a su plenitud. Qué bendición es poder escuchar eso. Y mira, quiero animarte a tomar esto que Dios nos pone aquí en Proverbios 18 y tomarlo para tu corazón y pedir a Dios que te ayude a crecer en santidad con esto.
Escucha lo que dice Filipenses 1:6. Escúchalo. Filipenses 1:6. Estamos convencidos... No es cierto. Esas son mis notas. Filipenses 1:6. Los Corintios. Segunda a los Corintios. Filipenses 1:6. Gálatas. Aquí está ya. Estando persuadido de esto. Está escribiendo el apóstol Pablo. Estamos persuadidos de esto. Estamos convencidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a estar trabajando constantemente en ti hasta que perfeccione lo que Él comenzó. Qué consuelo tan grande para nosotros, porque estamos convencidos de que permaneceremos creciendo en justicia, no porque seamos las personas más maravillosas del mundo, sino porque Él nos perfeccionará y Él nos mantendrá perseverando. Él va a ayudarnos. Esta promesa que nosotros tenemos de saciedad en justicia y de crecimiento en santidad no se fundamenta principalmente en mi corazón, sino en su fidelidad. Y Dios es fiel, inmensamente fiel. La palabra de Dios dice que su fidelidad llega hasta las nubes. Hermanos, y no nada más que Él tiene fidelidad, que Él es fiel. Él es fiel. Así que llegará un momento en el que seremos perfectamente justos. Ya dijimos, no alcanzaremos esa perfección en esta vida, pero sí seremos saciados. Seremos en un futuro. Cuando seamos llamados por el Señor, seremos liberados por fin de nuestro pecado, de nuestro cuerpo, de que tiene esta carne que no nos deja vivir en paz. Y lo precioso de esto es que nosotros ya no vamos a tener deseos no cumplidos. Ya no vamos a tener metas no alcanzadas de decir, híjole, intenté pero no pude. Dios va a limpiarnos y nuestra alma será saciada a más no poder. Seremos justos, de verdad justos. Qué bendición. Así que, para terminar, yo quisiera que tú pienses, ¿deseas la justicia? ¿La justicia es un deseo que sí está en ti? ¿O desprecias esa justicia? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y si tú desprecias esta justicia, ¿tú crees que la vas a seguir despreciando el día que estés delante del trono de Dios y Él te juzgue? Tú la vas a anhelar. ¿Qué vas a hacer si tú no estás buscando y deseando y trabajando por esta justicia? ¿La vas a despreciar cuando veas la inmensa diferencia que Dios va a poner entre los justos y los malvados? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que satisface tu corazón? ¿En qué te alegras? ¿Podrías tú decir que lo que te hace feliz y lo que deseas, lo que satisface es lo que Dios dice sobre su justicia, sobre su ley? El Salmo 19 dice algo que a mí me hizo clic una vez cuando era más joven. Porque a veces los mandamientos de Dios parecieran ser pesados, ¿verdad? Y duros. Y como dices, Pero el rey David dijo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y para un creyente verdadero, la ley de Dios no es una piedra pesada. La ley de Dios alegra el corazón. Mira, Salomón en Eclesiastés 2:10 habla y dice, mira, yo probé todo en el mundo. Le di rienda suelta a mi corazón. Probé todo. Y de lo único que me di cuenta es que todo es vanidad. Todo fue vano, vacío. No tenía nada.
Así que si tú estás en este camino donde constantemente rehuyes a la justicia y donde te escondes de la justicia y donde tú buscas excusas para actuar como un injusto, si tú estás en este camino donde la justicia de Dios para ti es algo que rechazas, arrepiéntete de eso y déjalo. No te vayas de la iglesia hasta que lo hayas hecho. De veras, no te vayas de la iglesia. Platicamos, oramos, te invito a comer, lo que quieras. Y podemos platicar. Y si tú dices, ay, pero ¿qué van a decir de mí? Bueno, yo creo que importa más lo que Dios piense de ti que lo que los demás piensen de ti. No te pierdas de la bendición de estar en paz con Dios simplemente porque alguien puede pensar de ti algo que ni siquiera sabe. Ahora, puede ser que tú descansas en tu religión y decir, bueno, yo hago cosas, ¿no? Yo voy al templo, yo canto, yo me porto bien, pero tú debes de recordar que lo que Dios ve no es lo que tú haces simplemente. Él ve el corazón. Él siempre apunta al corazón. Él no verá la forma en la que cantas. Él no va a ver simplemente que hagas las cosas de cierta manera. Él lo que va a buscar es si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo con devoción y amor a Él. Nosotros no podemos fingir delante de Dios. No podemos hacerlo. Él sabe si lo hacemos con amor o no. Así que si tú descansas en tu propia religión, quiero leerte lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu justicia no es mayor que esa, entonces mira, te has perdido. Es bien terrible. Entonces, yo te animo a que busques no nada más las cosas por hacer, sino que ruegues a Dios que te permita tener hambre y sed de justicia. Que tú experimentes de verdad un cambio genuino de corazón. De modo que no nada más pretendas ser justo, sino que seas justo de verdad. Y que Dios por su misericordia te ayude. Ve el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, todas estas cosas en las que yo confié antes, las tengo por basura. Porque me di cuenta que en realidad no me acercaban a Cristo, no me acercaban a Dios, me alejaban de Él. Porque en lugar de confiar en lo que Dios proveyó para mí, el sacrificio de su Hijo Jesús, estoy confiando en lo que yo puedo llegar a hacer. Y ¿sabes qué? Lo que tú puedes llegar a hacer, nunca, jamás en la vida, ni siquiera por mucho ni por poco, se va a acercar a lo que Jesús ya ha hecho por el mundo. Tú puedes confiar en tus obras como tu refugio delante del juicio de Dios. O puedes confiar en esta roca poderosa, inmensa, que es Jesús. Yo te animo una vez más a que hagas lo que la Biblia nos anima a hacer, que es buscar este cambio de corazón y la justicia de Dios. Y número 3, si tú estás desanimado porque has avanzado poco en tu santidad y dices, sabes que yo no soy lo que debiera ser. No somos lo que debiéramos de ser. Algo que decía Matthew Henry, un predicador famoso, también él decía, yo no soy lo que debo de ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que soy. Yo te animo a que con agradecimiento vayas a Dios y le des gracias por eso, pero siempre estés ávido de crecer en tu justicia y en tu santidad. Sin duda, hermanos, es algo que entristece no ser lo que somos, pero si tu corazón está de verdad sediento y tu alma
está sedienta, como dice el rey David en el Salmo 63, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, como en tierras secas y áridas donde no hay agua. Si tu corazón de verdad clama así, entonces no temas, no temas. El Salmo 107, uno de mis salmos favoritos, dice que Él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, si alguno come de mí, no tendrá hambre, sed jamás. Si alguno bebe de mí, no tendrá sed jamás. Así que, si la santidad es tu deseo, pues ¿qué crees? Tú puedes llegar a ser tú eres bienaventurado, porque Dios ha producido eso en ti como su favor, como su regalo hacia ti. Tú eres bendecido porque de verdad serás satisfecho. Un día serás satisfecho. Y entonces ya no tendremos que cargar con este dolor y pesadez y vergüenza que nos causa el no ser justos, de verdad justos. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradecemos por tu cuidado y por tu amor. Por favor, síguenos dando de tu justicia y llama al arrepentimiento a aquellos que pretenden tu justicia y a aquellos que rechazan tu justicia, y que todos nosotros podamos confiar y descansar en lo que tú haces en el corazón nuestro y en lo que tú ya has logrado a nuestro favor por la obra del Señor Jesús. Oramos en su nombre. Amén.